sesión de ponencias del bloque 6, referido al eje temático número 1. Esta sesión de ponencias estará moderada por Silvia Bruso y Graciela Moretti. Buenas tardes, damos inicio a este bloque número 6 de ponencias en la sala Santa Teresa de aquí del Museo Beato. En primer lugar, entonces, vamos a ver y escuchar la ponencia La Huaca Unisysmit como laboratorio de ciencias y servicio ecosistémico cultural. Los autores, José Carlos Ayacagua Casas, Silvia Isabel Quinto Fernández, Diego Celis Estrada, Jonathan Rignes Casas, Luciana Ausejo Calmet, Tania Gómez Calderón, Grupo de Investigación SUSAI, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. Muy buenos días. Vengo a presentar el proyecto de investigación La Huaca Unisysmit como laboratorio de ciencia y servicio ecosistémico cultural. Proyecto desarrollado por el arquitecto José Carlos Ayacagua, Silvia Isabel Quinto, Diego Celis Estrada, Jonathan Rabines Casas, Luciana Usejo Calmet, Tania Gómez Calderón, integrantes del grupo de investigación Yuyay Uni de Perú. Justamente el proyecto que venimos a desarrollar se centra en el caso de estudio de la Huaca Unisysmit, la cual se ubica en Perú, región Lima, provincia de Lima, distrito de Rímac, dentro del campus de la Universidad Nacional de Ingeniería, al norte de la ciudad de Lima. Como pueden ver, este es el campus y aquí se encuentra la Huaca Unisysmit. Está dentro de un tejido urbano, como pueden ver, donde se ubica como principal eje la avenida Tupac Amaru. Dentro del campus se presenta la Huaca, reconocida como Patrimonio del Perú. El tejido urbano que lo rodea es un tejido consolidado que aún sigue en crecimiento, existiendo una doble lectura entre un tejido irregular, informal, y un tejido regular, formal. Además, en la Huaca se pueden encontrar todavía restos conservados, como se puede ver aquí, de muros y plataformas como herencia prehispánica. Además, la Huaca Unisysmit, antes denominada Huaca Aliaga, es un sitio arqueológico delimitado por el ente rector gubernamental Ministerio de Cultura del Perú, definido un área intangible de 14.077 metros cuadrados y un perímetro de 511.44 metros cuadrados. Bien prehispánico inmerso en el espacio metropolitano entre la avenida Tupac Amaru, como se vio, considerado un corredor urbano metropolitano, y en sentido norte-sur y calle perpendiculares de carácter local en sentido este. Conforma parte del sector norte del área urbana capitalina del Perú, con un planeamiento con un entorno certificado como comercio metropolitano, educativo nivel 3 correspondiente al equipamiento de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, se ubica en el límite de la circunscripción administrativa del distrito de Rímac, colindante con el distrito de San Martín de Porres, gobiernos locales delimitados por el corredor urbano. A nivel institucional, al formar parte del predio de la Universidad Nacional de Ingeniería, reconocido espacio académico y de investigación, tiene definidos en su plan director 2018-2028 la sectorización, caracterización de cada una de sus áreas, definiendo áreas potenciales en las que resaltan el bien prehispánico, Huaca Unisysmit, proyectado la Alameda Uni como eje vertebrador e integrador de todos sus componentes, como se puede evidenciar. Ese reconocimiento lo existe planeamiento en curso, niveles de intervención
de entes gubernamentales, metropolitanos, distritales e institucionales. Permite destacar la alta incidencia del nivel gubernamental, catastro, reglamentación, y de nivel institucional, plan director y planes específicos de uso, caracterización, paisaje, conectividad y en el bien patrimonial Huaca Unisysmith. Luego del análisis de lo existente, procedimos a hacer el análisis de lo valorado. Para eso trabajamos dos estrategias. La primera, entrevistas estructuradas, y la segunda, un concurso de ideas. En la primera, pudimos hacer entrevistas a académicos, externos y gestores institucionales del campus de la universidad. Pudimos evaluar docentes, estudiantes, gestores culturales y otros. Dentro de las preguntas que pudimos hacer, definimos algunas que tienen un mayor grado de relevancia. Por ejemplo, el grado de incidencia de esos actores en la puesta en valor de la UNI. Para eso definimos dos periodos. El primero, desde 2007 a 2018, pudo definir que los actores institucionales tuvieron un mayor grado de preponderancia en cuanto a la puesta en valor de la UNISMIT, a diferencia de los actores en el periodo de 2019 a 2022, donde los actores de la academia tuvieron un mayor rol protagónico en la puesta en valor. Evidentemente ligado a las activaciones culturales, a las investigaciones sobre la Unisysmith. Otro análisis que también pusimos hacer fue el nivel de interacción actual y futuro de esos actores sobre la Unisysmith. En la actualidad podemos evidenciar, como dice el gráfico, que los investigadores de la Facultad de Arquitectura y el Centro Cultural de la Universidad tienen un mayor grado de incidencia en la puesta en valor del espacio patrimonial. Pero la pregunta, si es que ellos quisieran participar en acciones futuras, evidentemente el rango de participación aumentó, incluyendo a entidades e instituciones de la universidad, vecinos, sumados también a los anteriormente mencionados. Luego también pudimos evaluar la perspectiva de la puesta en valor de la Unisysmith en tres niveles: a nivel de sitio arqueológico, de campus universitario y de ciudad. Como pueden ver en la imagen, hubieron entrevistados que tuvieron una visión más ligada al sitio arqueológico, otros que veían este sitio articulado a los demás espacios de valor patrimonial de la universidad, y otro último que hablaba un poco más a nivel de ciudad, vinculando la Huaca Unisysmith con lo que se conoce como Lima Norte. La segunda estrategia consistió en la elaboración y la ejecución de un concurso de ideas. En las imágenes que pueden ver en pantalla, pueden apreciar los distintos flyers y también composiciones que hicieron para poder difundir este concurso. Dentro de la propuesta y su posterior ejecución, se plantearon diversas ideas de proyecto arquitectónico, teniendo como principales referencias que llevan a estas a un nivel social, físico y proyectual algunos puntos en común, como por ejemplo abrir la Huaca hacia la ciudad, derribando un poco el cerco perimetral, proveer equipamiento anexo como un pequeño instrumento de interpretación, o también difundir actividades en el espacio adyacente a esta, ligadas a temas culturales, recreativos o de ocio. También podemos evidenciar que se habló sobre los valores patrimoniales en el espacio. Para esto pudimos ver que las propuestas tenían cierto interés para poder enfatizar su análisis en el punto de vista del valor educativo y social, sumado también a la identidad, lo que nos permite hacer reflexión sobre las posibilidades que se pueden abrir a partir del concurso de ideas, y poder quizás mirar en la discusión a futuro otros aspectos como el artístico, el culto-histórico o el funcional, que permitirán comentar de una manera mucho más integral la apuesta del Huaca Unisysmith. En la mano derecha pueden ver algunas imágenes de referente a las principales propuestas planteadas en el concurso. En el marco de la propuesta, que es la etapa final de este proyecto de investigación, hemos definido una estrategia que esencialmente retoma la idea de entender la Huaca Unisysmith como laboratorio de ciencias y servicio ecosistémico cultural. Para ello, aplicando una aproximación de marco lógico, hemos construido un árbol de problemas, donde el problema general es esencialmente el desaprovechamiento de la Huaca Unisysmith como recurso del campus y la ciudad, y tiene a su vez dos problemas específicos, uno vinculado a la falta de conectividad de la Huaca Unisysmith con su entorno inmediato y dentro del campus, y la ausencia de un plan cultural específico para entenderla como factor de desarrollo de este. Ello nos ha permitido a su vez identificar 6 líneas de acción que se aterrizarán en aspectos como el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién, y a su vez se interrelacionarán con la sostenibilidad sociocultural, que aquí cuenta con sus subcomponentes como el bienestar, el capital social, la demografía, la educación, la participación, la inclusión y cohesión, la salud y seguridad, el trabajo, la vivienda y la salud, pero también el patrimonio y la identidad y los imaginarios, ¿no? Que nos permitirán argumentar desde estos componentes de sostenibilidad las actividades que se puedan desprender de las líneas de acción. Y finalmente, con este gráfico queremos
cerrar nuestra presentación apostando por la construcción de una gobernanza distinta desde el reconocimiento de los roles y las diferencias de los actores que conforman la comunidad UNI, ¿no? Estos no son todos, pero son algunos que hemos seleccionado por su relevancia, como el Vicerrectorado de Investigación, el Grupo Salsuni, el Laboratorio de Investigación SISMIT, vecino inmediato de la UACA, el Museo de Arte y Ciencia Eduardo de Javich, el Grupo Estudiantil FAO Sketch, ¿no? La revista Indizada Devenir, el Grupo Proyecta UNI, el Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNI, el Centro Cultural de Anime y Manga, y también el Centro Cultural de la UNI, que creemos que es un actor fundamental en la implementación de una estrategia amplia, diversa y absolutamente participativa, que permita entender la UACA UNI como como un pretexto para un trabajo en red desde la comunidad universitaria, desde ella, construir una gobernanza diferente para tener el mayor impacto posible en el entorno urbano inmediato, pero que esto nos permita también como lección aportar a la construcción de una gobernanza diferente de la ciudad y de lo patrimonial, y pueda servir también de referencia en el ámbito nacional donde tenemos serias deficiencias al respecto. Con esto concluimos esta presentación y esperamos haber sido precisos y claros y ojalá de interés vuestro, y agradecemos la oportunidad. Cordiales saludos, hasta luego, un abrazo desde Perú. Muchas gracias al Grupo de Investigación Yuyay de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Y entonces vamos a dar paso a los siguientes expositores de la Universidad Nacional de Rosario, de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. El trabajo se denomina Resignificación de borde, hacer waterfront, vinculación, paisaje y patrimonio. Y la autora de la ponencia es Dayana Uriarte, de la mencionada universidad. Estimados, muchísimas gracias en principio por permitirme ser parte de este congreso y de este debate que nos convoca, que es Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Quisiera compartirles una investigación que estoy realizando y nace en el contexto académico y a la cual titulo como Resignificación de borde, hacer waterfront, vinculación, paisaje y patrimonio. De alguna manera lo que me motiva y convoca a estudiar estos sitios es un poco el estímulo contemporáneo y nostálgico de nuestro pasado, conlleva cambios sustanciales en la condición territorial de las ciudades riberas, y estos intentos por recuperar estos frentes costeros o sitios anacrónicos, vacuos o vacíos, si se quiere, en un contexto y articulación de un debate sostenible y de ciudades globales que demanda un río que colabore, y los conceptos de agua y territorio que han ido cambiando sustancialmente los últimos años y que lleva a repensar un poco de alguna manera que tal vez en el contexto de colonización de nuestra agua, si nos repensamos tal vez hoy el agua sería otra, entendiendo el territorio además, casos como los humedales ardiendo, nuestro ejemplo es el delta en Rosario. De alguna manera, estos waterfront vinculan paisaje natural, paisaje patrimonial industrial y artefactos de la arqueología industrial. Estos sitios que por definición son áreas urbanas junto al agua y que tradicionalmente estaban ocupados por actividades portuarias industriales y que nacen en el contexto de revolución industrial y que hoy se encuentran vacíos y que han generado una cierta aterritorialización y una falta de pertenencia en los sujetos y en los usuarios en estas ciudades viejas y ciudades nuevas. Contextos de segregación sin duda y gentrificación en esta falta de permanencia o pertenencia, lo discontinuo y lo fragmentado. Entendiendo que es necesario de la disciplina proponer de alguna manera un tercer paisaje para la construcción de estos imaginarios urbanos propios.
Tomé como caso de estudios, por ejemplo, el muelle de Minsheng en Shanghái, un proyecto que vincula patrimonio industrial, o paisaje industrial, artefactos de arqueología industrial y el paisaje natural a través de un ejercicio de espacio público, tomando sobre el patrimonio industrial existente, si se quiere, una intervención que es una suerte para mí de gesto, donde colocan una circulación vertical transparente sobre la fachada para generar diferentes estancias en ese observador y vinculando todos los artefactos de arqueología industrial para generar plazoletas, diferentes sitios de estancias y permanencias cubiertos y semicubiertos, por ejemplo, toma la vegetación y hace un guiño con los maceteros que hacen referencia a los hilos. Todo con diferentes cotas en esas estancias y, por ejemplo, bicisendas o rampas que van ascendiendo y permiten diferentes alturas y cotas en nuestro observador. Otro de los casos es el caso de la Domino Sugar Factory en Williamsburg, en Brooklyn, un proyecto de James Corner, que en el Parque Domino lo que hace es una estrategia también de espacio público vinculando los artefactos en un paseo que se llama el Paseo del Artefacto, vinculando casi 30 de estos artefactos para generar sitios de permanencia, gastronomía, juego para niños, todo en el contorno en contorno y entorno de alguna manera, utilizando como escenario la fachada ladrillera que se propone un nuevo programa para unas casi 700 unidades entre viviendas y oficinas, abriendo una calle que vincula con el flujo vehicular y de alguna manera pasa a ser un sitio que condense flujos, ¿sí? Una suerte de polo turístico y que busca de alguna manera la permanencia, que por supuesto no está asegurada. Otro de los ejemplos que tomo es el caso del Malecón. Un proyecto de la Fundación Malecón que combina políticas públicas y acción ciudadana en una estrategia de tabula rasa que genera tres diferentes polos y el sitio central o el área central agrupa el patrimonio histórico como la bicicleta de rotonda, torre de reloj, ornamentos, todo vinculado con plazoletas, diferentes solados, vegetación autóctona, y por el otro lado, para rematar en las esquinas, por un lado con el sector comercial y por el otro el sector cultural. Y por último, tomé el caso del concurso de puesta en valor del muelle de elevadores en el Puerto Ingeniero White, que el primer premio lo gana Solsona y el segundo Martin Olich. Ambas estrategias me parecen muy asertivas porque combinan la utilización de la intervención en realidad del patrimonio natural o el paisaje natural, el patrimonio industrial y los artefactos de la arqueología industrial. Todo un ejercicio otra vez de espacio público, que los diferentes artefactos lo utiliza para asientos, boleterías, gastronomía, todo vinculado a través de plazoletas y rampas, diferentes solados, por ejemplo, para Solsona con quebracho de durmientes, utiliza políticas sostenibles, paneles solares, sistema de recolección de agua, un programa cultural, vinculación de las vías férreas con un uso ecológico y de eso a la escala metropolitana, todo para rematar, en el caso del primer premio, en una torre mirador que hace de observatorio para el estuario natural, y en el caso del segundo premio, el de Martin Olich, lo que hace es vincularlo con el paisaje en su estado natural y manteniendo el polder en su estado natural, con diferentes cotas en los solados que van generando elevaciones, todo cosido por un zócalo existente y rematado en una cubierta o terraza verde. Es decir, hay una estrategia común a todos que encuentro y es la utilización de espacio público para resolver estos sitios anacrónicos. Pero encuentro de alguna manera una cierta territorialidad y una tematización de estos paisajes, lo que nos lleva a ciudades genéricas en contexto de ciudades globales, una fragmentación y segregación, donde el gran problema es no trasladar el vacío adentro de las ciudades. Y que lleva a pensar, bueno, entonces las ciudades están obligadas con respecto a los tiempos, tienen que decidir entre el localismo y regionalidad o universalismo, la globalización empuja a lo universal, todo dentro de un concepto que aporta Francesc Muñoz, que es el de la urbanización, ¿no? Este concepto que
nos lleva a pensar de alguna manera cuál es la respuesta correcta. Digo, no es lo antagónico la preservación patrimonial en sí misma como algo inalcanzable, pero tampoco lo es esta tematización. Y digo, me parece que requiere que como disciplina pensemos de alguna manera un tercer paisaje que actúe de piel en un ejercicio de democracia, dentro de parámetros que implica la obligación implícita de que sea digno y criterios ambientales correctos entre fragilidad histórica, vulnerabilidad permeable y el abordaje resiliente de estos sitios. Todo dentro de políticas que sepan entender y revertir de alguna manera los paradigmas y revelar esta acción física de nuestra disciplina, los paisajes y un ejercicio de escucha de nuestras ciudades. Porque el territorio de alguna manera siempre estuvo ahí en sus diferencias y particularidades, y si bien la urbanización permite usar lo estandarizado, en muchas ocasiones refuerza también lo local de una manera nueva. Todos estos ejercicios, tal vez el más urbanal para mí será el Malecón, la Domino Sugar Factory o China. Me parece que el menos urbanal en este caso es el caso de Argentina, ambas propuestas, pero de alguna manera todo está dentro de un contexto de gentrificación, de la huella arqueológica y entender esas preexistencias y promover diferentes procesos para hacer visible lo invisible en estas capas del territorio y de alguna manera promover la investigación, también la innovación y por sobre todo la educación, que me parece fundamental en la promoción de estos procesos. De alguna manera me parece que requiere entender esta historicidad en el quehacer en un modo particular de hacer y conocer y hacerse cargo de este caos generado para generar estos nuevos espacios que condensen flujos en un contexto de ciudades globales, pero que no borre los lugares. Me parece que eso es fundamental en este ejercicio de recuperación y de intervención en nuestro patrimonio histórico y los paisajes naturales, esta vinculación y aportar a este diálogo de renovación y conservación. Por eso de ahí creo que es necesario esta vuelta obligada para entender nuestra huella arqueológica y esta historicidad. Muchísimas gracias y tengan ustedes un muy buen día. Muchísimas gracias, Adriana. A continuación, seguimos con la ponencia El diseño de las acequias urbanas a partir de los recientes proyectos de renovación de los municipios de Mendoza. Las autoras, María Gabriela Santibáñez, quien me acompaña en la moderación de este bloque, Graciela Moretti, Alejandra Dueto, Universidad del Congreso, Mendoza, Argentina. El trabajo que presentamos forma parte de la investigación El Sistema de Oasis Urbano de Mendoza en Riesgo, estudio, diagnóstico y propuestas para la rehabilitación de sus elementos. Se trata de un proyecto seleccionado en la convocatoria 2021-2022 de la Universidad de Congreso, cuya dirección está a mi cargo, Gabriela Santibáñez, y en la que participan además las arquitectas Graciela Moretti como codirectora y Alejandra Duto como investigadora. El proyecto se propuso contribuir a la preservación del oasis urbano mendocino a partir de la valoración de sus componentes esenciales. ¿Cuáles son esos elementos a los que llamaremos tríada del paisaje cultural de Mendoza? Son aquellos que se introdujeron en la ciudad de Mendoza a fines del siglo XIX, luego del terremoto de 1861. En ese momento se aplicó un innovador modelo urbano higienista, cuyo propósito fue el acondicionamiento del ambiente por la inclusión del verde. Al proyecto de Julio Bayofet, de 8x8 manzanas, con una plaza central y 4 satelitales, se le agregó el riego urbano de forestales. La tríada está conformada en primer lugar por acequias urbanas, un tipo de canalización de menor jerarquía construidas para transportar agua por gravedad. En segundo lugar, por el arbolado público, integrado por todas aquellas especies arbóreas, autóctonas o no,
plantadas por el hombre y que se ubican en calles, caminos, plazas, parques y demás lugares públicos. El tercer elemento corresponde a la arquitectura, originalmente de tipo introvertida, construida sobre la línea municipal. La legislación que protege a los componentes de la tríada es variada. Por un lado está el decreto número 567 del año 2005 que declaró como paisaje urbano de Mendoza Aldamero de 8x8 manzanas de la Ciudad Nueva. Esta norma incluye la protección del sistema de oasis y por tanto está sujeto a la Ley de Patrimonio Cultural de la provincia. Por otro lado, en 2008 se sancionó la ley número 7874 que declaró al arbolado público como patrimonio natural y cultural. El decreto reglamentario 1099 del 2009 dispuso, entre otros, que en la construcción, remodelación e impermeabilización de canales, hijuelas y cauces públicos en general, la autoridad de aplicación acordará las condiciones de reposición con el Departamento General de Irrigación como organismo responsable de los proyectos. En el ámbito municipal y dentro de ordenanzas se disponen las características de diseño, materiales y morfología que deben tener las acequias urbanas. La ordenanza número 3366 del año 98 de Capital y la número 5519 del 2007 del departamento de Godoy Cruz indican justamente sus características. A pesar de estas normativas, se advierte que en algunos tramos y sectores de los centros urbanos de los departamentos de Mendoza muchas veces no se cumple con la legislación vigente. Luego del diagnóstico preliminar, en donde se detectó una disminución en la calidad ambiental de las áreas centrales, producto de la alteración del sistema a partir de factores naturales y antrópicos, se realizó un relevamiento de tramos en los distintos oasis de la provincia. El estudio arrojó que las recientes intervenciones urbanas realizadas, salvo algunas excepciones, no respetaron la morfología y funcionalidad de los elementos valiosos del paisaje urbano de oasis. Las obras realizadas no tuvieron en cuenta en los diseños la variable del paisaje cultural del oasis, replicando en algunas ocasiones y en varios municipios soluciones pensadas para otras geografías. En las imágenes vemos 3 casos de renovación de centros urbanos en donde se aplicó el criterio de unificación de solados entre calles y veredas, tapando acequias e impidiendo la llegada del agua a los forestales, tal como exige la ley de arbolado público. Las características de las acequias tradicionales de Mendoza se advierten en estas 2 imágenes representativas. Con revestimiento de piedras tipo huevillo, las acequias a cielo abierto abarcaban prácticamente la mitad del espacio de la vereda, como se aprecia en la imagen de la derecha, con el telón de fondo, en este caso, de la Casa Fontana, una residencia italianizante situada en calle San Lorenzo de Ciudad. Justamente en la misma calle y con las mismas tipas como forestales urbanos, la imagen de la izquierda evidencia una resolución similar en un tramo de la Plaza Italia. Luego de las renovaciones desarrolladas en el último tiempo, se advierten las modificaciones en el diseño de las acequias. Si bien se mantuvieron abiertas, se observa un cambio en las proporciones y en la morfología. Ya no hay simetría, reduciendo el espacio del cauce y zona contigua, y al reemplazarse el tipo de piedras, ahora asentadas sobre mortero de cemento. Las acequias que se instalaron a principios del siglo XX en la ciudad de Mendoza se diseñaron con proporciones adecuadas para el paso del agua, para el riego de los forestales de las calles de la ciudad. La construcción se realizó con un revestimiento del cauce en piedra natural redondeada, denominada huevillo, como hemos mencionado. Actualmente, y en muy escasos tramos de las 64 manzanas de la Ciudad Nueva, es posible aún observar la tradicional acequia de piedra natural. Debido al cambio climático y al escaso mantenimiento se observan diversas patologías, entre ellas la falta de agua por el riesgo hídrico, la ausencia de revestimientos adecuados, la presencia de verde que otorga una expresión más rural que urbana al espacio urbano público.
Del estudio realizado se verificó que en el espacio público de algunos edificios patrimoniales o de paseos como la Peatonal Sarmiento, el Teatro Independencia o la Escuela Mitre, las acequias situadas frente a esos edificios se han tratado de una forma más cuidada. Se han implementado en el diseño en cuanto a proporciones, materiales, siguiendo el modelo de las acequias tradicionales. A pesar de las normativas vigentes, en donde en primer lugar la provincia y luego cada municipio reconoce el valor histórico de las acequias como elemento de la identidad de Mendoza, no siempre los diseños evidencian esta distinción. La variedad morfológica y la diversidad en cuanto a la materialidad de sus elementos constructivos y de revestimientos demuestran la hipótesis inicial del proyecto, aquella que se propuso demostrar que al repetirse o trasladarse fórmulas quizás exitosas en otras provincias, el paisaje urbano tradicional de Mendoza corre riesgo de perder aquellos rasgos por los cuales se la ha señalado como cabeza de serie en urbanismo de zonas áridas. Estamos a tiempo de revisar y retomar aquellos postulados y elementos que caracterizaron a la ciudad oasis, al modelo urbano de Mendoza, tal como fue definido en 1986 por Eliana Bórmida. Un modelo que se sustentaba a partir de 3 pilares fundamentales, articulados y en equilibrio, es decir, las acequias, las arboledas y una edilicia de baja densidad y de tipo introvertida. Si aplicamos, en el caso de Mendoza, la metodología BGI, es decir, azul, verde e infraestructura, ¿no?, por sus siglas en inglés, vinculada a las redes de infraestructura, donde justamente el color azul identifica el agua y el verde a los forestales, podremos verificar cómo Mendoza fue pionera en urbanismo de oasis, utilizando estas herramientas del siglo XXI, un siglo antes o quizás más, anticipándose en la generación de una ciudad ambientalmente acondicionada. Al respecto, quiero compartir con ustedes que en 2018 Mendoza recibió para su reunión anual a los especialistas del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales, y como CIFLA, y en esa ocasión este grupo de reconocidos referentes redactó la Declaración de Mendoza, un documento valioso que reconoció en primer término que Mendoza está conformada por los atributos de su región: la geografía de las montañas, el desierto, la disponibilidad de agua proveniente de la cordillera de los Andes, y los oasis urbanos y productivos que fueron desarrollados con un manejo de adaptación excepcional. También que la región mendocina es rica por su valioso patrimonio, cuenta con un paisaje planificado que se distingue por el arbolado urbano integrado al eficiente manejo del agua. Un paisaje asociado a los asentamientos prehispánicos e influencias de migraciones europeas, con sus valores intangibles interpretados por rituales, celebraciones y por la continuidad de las tradiciones y prácticas multiculturales. Y también por un paisaje evolutivo, visible, en este caso, en sus prácticas agrícolas, sobre todo las vitivinícolas, un tema eminentemente rural. Y finalmente, los especialistas recalcaron que debido a la hostilidad de su entorno, Mendoza fue históricamente innovadora en materia de desarrollo sustentable y es un modelo de adaptación al cambio climático. De allí entonces la responsabilidad de proteger esos valores patrimoniales representados en el modelo de ciudad oasis. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa entonces Silvia. Sí. Bueno, en el bloque, cerrando el bloque número 6, en relación al eje 1, se presentará el trabajo Innovación tecnológica en la conservación patrimonial. Caso de estudio, los dinteles de Tikal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Sainz. Tengo el gusto de compartir con ustedes la presentación titulada Innovación tecnológica en la conservación patrimonial, los dinteles de Tikal. El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia que abarca diferentes escalas de información,
Actualmente se encuentra en proceso de publicación. Tiene por objeto generar una novedosa forma de conservación patrimonial mediante el uso de nuevas tecnologías en arquitectura, arqueología y diseño, y así brindar herramientas que permitan a los usuarios adquirir una visión integral sobre el patrimonio edilicio dentro del marco natural que le sustenta. Este trabajo comprende únicamente el análisis de la escala material del patrimonio mediante el uso de tecnologías, tales como levantamiento escáner láser, nube de puntos, reconstrucción en manufactura digital, impresión 3D, entre otras. Y para ello se seleccionó como caso de estudio el dintel 3 del Templo 4 de la zona arqueológica de Tikal, Guatemala. Lo primero que quiero comentar es el contexto en el cual se encuentra el área de estudio. De entre todas las ciudades-estado que competían por gobernar la zona maya de las tierras del Petén, sobresalió aquella que los itzáes llamaban Tikal, el lugar de las voces. Esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1979. Tikal dominó durante bastantes siglos buena parte de estas tierras, debido a sus grandes recursos agrícolas y al control del flujo de comercio de la región. Su era de mayor apogeo fue el periodo clásico, y su gobernante más sobresaliente fue Jiquín Chancawil, de quien gran parte de su historia se encuentra plasmada en los dinteles que estaban posicionados al interior del Templo 4. Este templo es el más macizo y alto de todos. En estas imágenes podemos observar las ciudades que competían con Tikal en la zona maya en el periodo clásico, siendo Calakmul la más importante de todas. También se muestra una imagen en formato nube de puntos de la gran plaza de Tikal. Entonces, hablando de los dinteles, estos son monumentos de madera de Chicozapote tallados únicos, hallados en la antigua metrópoli de Tikal, y representan uno de los pocos hallazgos en su tipo de la cultura maya que han sobrevivido hasta el presente. Estos verbalizan, visualizan y materializan los cambios políticos y sociales en las tierras bajas mayas. Aquí podemos observar un dibujo de William Coe del dintel 3 del Templo 4, donde se representa a Jiquín Chancawil al centro. Para su análisis, estudio y reproducción, este trabajo requirió de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. ¿Y cuáles son esas ventajas? Pues bueno, las nuevas tecnologías para el estudio y análisis en arqueología, arquitectura y diseño permiten obtener información a diferentes escalas de trabajo, que abarcan desde la regional, urbana, arquitectónica, elemental y material. La investigación de la que se desprende este trabajo integra todas estas escalas y los resultados de cada una de ellas al final se interrelacionan. También facilitan la obtención de datos en un periodo de tiempo menor y con un grado de error mínimo. En comparación con métodos tradicionales, por ejemplo, el escáner láser puede levantar 1 kilómetro de información lineal en 1 hora, con un error de 2 milímetros por kilómetro. Asimismo, el proceso de postproducción de la información se realiza en un periodo de tiempo relativamente corto. Esto ofrece la posibilidad de exportar los resultados de diversas maneras según los productos que se necesiten. Específicamente, el levantamiento del dintel 3 del Templo 4 se realizó en el Museum der Kultur en Basel, en Basilea, Suiza, mediante la técnica de documentación por rayo láser, con el escáner Faro Focus 3D, y a continuación voy a describir de manera muy sencilla el proceso el cual se llevó a cabo para el levantamiento de este dintel. El primer paso es la preparación de la muestra u objeto a levantar, de tal manera que los tablones del dintel 3 se escanearon uno a uno por todas sus caras y el levantamiento se realizó mediante puntos de control. Estos estaban dados por esferas y tableros a cada 50 centímetros y con el escaneo de cabeza. Aquí podemos observar el tablón, las esferas de referencia y el escáner láser en la generación de la primera escena. Los parámetros de escaneo utilizados fueron interior a 10 metros, resolución 1:1, calidad de 2X, levantamiento horizontal de 0 a 180 grados y vertical de menos 60 a 60 grados a color. Cabe aclarar que se decidió utilizar un escáner de alto rango que es más utilizado en levantamientos arquitectónicos y urbanos, en lugar de uno de generación de ingeniería inversa. Esto debido al grado de detalle que se tenía que levantar. En este detalle y a esta distancia podemos levantar micras de información. Una vez realizado el levantamiento, se procede a trabajar la información obtenida aquí. Se obtuvieron 120 escenas y se posprocesan mediante el software Faro Sim. Se crea un modelo 3D en nube de puntos. Esta imagen muestra ya el modelo armado de los diversos tablones. Aunque se vea sólido, sigue siendo puntos sin ninguna unión.
Otra de las ventajas de este tipo de levantamientos es que la escala de información obtenida es de 1 a 1, lo que hace que el modelo sea mensurable exactamente. Después, el modelo 3D de nube de puntos densa debe llevar un proceso de limpieza de ruido ambiental para posteriormente realizar la triangulación de los puntos. Este proceso es la parte más tardada en el postprocesamiento, ya que de la exactitud y detalle dependerá la calidad de resultados. Como se puede observar en la imagen del dintel, no se ve a gran detalle todavía, por lo mismo que es necesaria la limpieza. Una vez que el modelo ya no tiene ruido ambiental, con la información tridimensional de la nube de puntos, se genera mediante la triangulación de todos estos puntos un archivo compuesto de polígonos interconectados que se denomina malla poligonal, la cual cuenta con propiedades de largo, ancho y profundidad. Posteriormente, el pulido de esta malla mostrará ya la calidad final del modelo 3D. Cabe resaltar que las mallas poligonales no cuentan con información de espesor en el momento de la digitalización, de manera que es imposible mantener la estructura de los objetos en un mundo físico. Aquí ya podemos observar la calidad final con la que se va a reproducir el modelo en la realidad, pero antes tenemos que seguir trabajándolo. El siguiente paso es el proceso por el cual las mallas digitales del archivo adquieren un espesor, y este inicia al procesar la información en secciones rectangulares. Cada área rectangular corresponde a un tablón del dintel. De igual manera, estos serán reseccionados para el siguiente paso. Cada una de estas secciones es procesada para darle un espesor de 3 milímetros. En la cara posterior se añade una nueva malla correspondiente a la geometría inicial. Este proceso debe evitar polígonos que se superpongan o autointersecten, así como mantener los bordes de todos los polígonos en contacto entre sí. Finalmente, se lleva a cabo la reproducción física. Los dinteles se construyeron con una técnica aditiva de material plástico, denominada manufactura de modelado por deposición fundida, donde se adiciona el polímero capa tras capa, obteniendo el trazo del envolvente sobre su perímetro y dando resistencia mediante patrones de relleno. La realización es con un filamento de ácido poliláctico. Este es un polímero termoestable y es biodegradable. Su fusión ocurre a 210 grados centígrados. Las secciones rectangulares se forman con una dimensión de 300 por 200 milímetros. Esto corresponde a las medidas en el eje X y Y de las máquinas con las que se realiza la impresión 3D para poder reproducir el dintel. Posteriormente, estas son unidas por la parte de atrás hasta conformar un tablón completo. Después se hace lo mismo para unir tablón por tablón. El procesamiento de los archivos del dintel 3 del templo 4 a escala 1 a 1 cuenta con una superficie de 9.45 metros cuadrados y tomó un estimado de tiempo que supera las 8.600 horas de trabajo, lo que equivale a más o menos 6 meses de impresión continua, con un uso total de 35 kilos de material. Otra de las técnicas usadas fue la abrasión láser directamente en la madera de chico zapote, lo que genera un resultado de manera más rápida, pero este está alejado del relieve real del dintel. Aparte del escáner láser, se utilizaron otras tecnologías para el levantamiento de información con la finalidad de realizar diversos análisis a los dinteles. La primera de ellas fue mediante la toma y análisis de imágenes termográficas. Aquí se definió el estado actual de los tablones que conforman el dintel 3 del templo 4. A través de la caracterización de fracturas internas dadas por el calor, también esto nos permitió, mediante pruebas de intemperismo acelerado, replicar los ambientes naturales donde se encontraban los dinteles y así conocer el proceso de deterioro de los mismos. Otra de las tecnologías usadas fue la fluorescencia de rayos X, que permitió identificar los elementos existentes sobre los tablones de chico zapote. Esto nos dio la posibilidad de conocer el color original en el cual estaba pintado cada uno de ellos. Por último, otro de los resultados obtenidos mediante el uso de nuevas tecnologías fue la reconstrucción digital del interior del templo 4 y la reposición del dintel en su sitio original dentro de este templo, lo que brinda la posibilidad de conocer este espacio de manera remota, así como más opciones de trabajo, como puede ser la realidad aumentada, la museografía o recorridos virtuales, entre otros. Como conclusión, podemos decir que las nuevas tecnologías permiten eficientar el estudio del patrimonio de manera más rápida y con un mínimo grado de error. También permiten acceder a la información de forma remota y en cualquier momento. Los resultados dan la posibilidad de generar varias líneas de investigación. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias. Bueno, se abre entonces ahora un breve espacio para consultas o preguntas. ¿Alguno en la sala o por el chat, si quieren realizarlas? Mientras quería hacer una consulta que no me quedó claro en la primera exposición del grupo Yuyay, el grupo del Perú, con relación al trabajo, si está vinculado de alguna manera con algún nivel de gobierno, la propuesta que trajeron aquí a este congreso. No sé si hay alguno presente. Yo estaba haciendo la pregunta y no sé si están presentes los del grupo Yuyay de la Universidad de Ingeniería de Perú. Bueno, lamentablemente parece que no. ¿No están presentes entonces? Bueno, yo tenía también una pregunta para Dayana del segundo trabajo. Bueno, primero, creo que en este eje han estado muy bien equilibrados los temas, porque hemos abordado temas, se han abordado temas arqueológicos, el tema del patrimonio del agua, ha sido un denominador común. En el último, sobre todo y especialmente, que se han abordado estas nuevas tecnologías para los estudios de patrimonio, un poco dando respuesta a lo que era este eje 1, que era el eje 1, el patrimonio cultural, desarrollo sostenible, y creo que ese denominador común ha estado presente en los 4 trabajos. La consulta para Dayana era si, además de este estudio donde se han analizado las estrategias, este trabajo podrá ser, por ejemplo, tomado como recomendaciones si en el municipio de Rosario están pensando en hacer un proyecto o un concurso para la renovación. ¿Cómo sería esta articulación, si es que se ha pensado que este trabajo puede servir para eso? Hola, muy buenas tardes. Hola, Dayana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí está, ¿cómo están? La idea o la intención final sería poder lograr un material que sirva, por supuesto, de recomendación. Que de hecho nació un poco de esa manera viendo nuestros waterfront en Rosario, y qué era lo que estaba sucediendo y cómo fue cambiando justamente ahora que estamos nosotros con el problema de los humedales ardiendo. Sería muy interesante poder llevar esa gestión y poder ser parte de esos entendimientos y todas las intervenciones que se están realizando puntualmente sobre la costa de Rosario. Hay una preocupación real y las preocupaciones pasan por hacer espacio público, y sin dudas desde la universidad nos interesa, por supuesto, poder ayudar y poder sumar de esta manera a todas esas intervenciones que se están realizando y tener esa conciencia en esa gestión de patrimonio y espacio público de alguna manera. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. La puede hacer en vivo. Carlos tiene una consulta para Said. Para Said. No sé Sí, si muy puedes buenas adelantarlo. tardes. Perdón, Iván, si ya lo aclaraste, pero no me quedó claro si este método que utilizan solo se puede aplicar en museos o en lugares de ambiente controlado, o si también pueden aplicar estos métodos in situ en los templos y pirámides originales. Buenas tardes a todos. En realidad, lo que estamos tratando de generar es una metodología que permita hacer el análisis del patrimonio en sus diferentes escalas, ya sea in situ o teniendo ambientes controlados. Los dinteles de Tikal se hicieron en un ambiente controlado, ya que no se encuentran ya en el sitio original, se encuentran en Suiza, en Basilea, y gracias a eso pues se han podido conservar por
más de 1000 años. Los que no se llevaron a conservación en museos ya no tienen ningún tipo de relieve, pero sí la metodología permite hacer en sitio. De hecho, como les comentaba al inicio de la exposición, es sola una sección del trabajo. El trabajo abarca diferentes escalas. La escala arquitectónica y urbana hacen los levantamientos en sitio mediante el escáner láser o vuelos de dron, y después ya vamos bajando la información hacia las siguientes escalas, en este caso la material. Primero tuvimos que analizar qué tipo de madera es la que está presente en el sitio, qué tipo de vegetación es la que existe, y de ahí ya pudimos saber cómo es que se cortó, cómo es que se trató el chico zapote, y también conocer, por ejemplo, los colores que tenía originalmente este dintel. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por nada. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien de la sala quiere hacer alguna consulta? Bueno, entonces pasamos a un cuarto intermedio hasta el siguiente bloque. 10 minutos. Muchas gracias. Seguimos conectados. Nos encontramos enseguida.